¿Qué tal, amigos? En este video lo que estaré mostrando son las formas que tenemos dentro de SolidWorks CAM para poder hacer modificaciones o ediciones en las trayectorias de mecanizado, tomando como referencia la pieza que estuvimos programando en un video anterior, en donde ya teníamos generadas todas estas trayectorias de mecanizado, las cuales, resumiendo, se estuvieron elaborando mediante una programación llamada IFR o reconocimiento interactivo de operaciones, que principalmente es una programación manual o método de programación manual, y la parte del taladrado o barrenado se estuvo generando únicamente con el módulo de reconocimiento automático de operaciones o AFR, con el cual bueno, se puede acelerar bastante el proceso de programación, ¿no? Y continuando con esta metodología de programación, una de las características que también tiene muy buena SolidWorks CAM es que en esta sección, cuando tenemos diferentes o más bien iguales rasgos, como por ejemplo tenemos 3 rasgos de esquina irregular, nosotros podemos hacer agrupaciones de las figuras o de los rasgos. En este caso, por ejemplo, me permite agrupar 2 rasgos en uno, ya que muy posiblemente estos 2 rasgos se estén trabajando con la misma herramienta. Este queda independiente porque muy posiblemente se estaría utilizando una herramienta mucho más pequeña o más grande, pero el objetivo es que tú puedes ir reduciendo la cantidad de rasgos que tienes en tu árbol de manufactura para poder tener un mayor control de la programación o de la forma en que se están generando las secuencias de mecanizado, ¿no? Al igual en esta parte donde tenemos todas nuestras operaciones ya de mecanizado como tal, muchas veces, si es un programa bastante grande, pudiéramos llegar a tener bastantes operaciones a lo largo de todo este árbol, lo que hace un poco complicado saber qué operación se debe editar o modificar. Nosotros dentro de SolidWorks CAM podemos hacer diferentes agrupaciones. De hecho, podemos combinar operaciones, por ejemplo, indicarle que todos los procesos de desbaste, de contorno, tal vez procesos en los que vemos brocas y brocas de centro, se agrupen en caso de que se utilicen las mismas herramientas, y también podemos optimizar el proceso de manufactura, indicándole, por ejemplo, que primero o más bien posteriormente al planeado o a un cariado entren las etapas de desbaste y acabado, y hasta el último se hagan todos los procesos de taladrado, ya que muchas veces las herramientas de taladrar posiblemente entren primero. Entonces aquí podemos ir desbastando antes o ya como nosotros vayamos trabajando, ¿no? Simplemente vamos aplicando los cambios, aceptamos, y en esta parte podemos observar ya el árbol de trabajo algo optimizado, y restaría simplemente en ir revisando cada una de estas operaciones para ir modificando algunos parámetros sencillos. Por ejemplo, en este caso, que es un planeado, podemos observar que las trayectorias se están generando con una conexión de manera programada, es decir, se está así generando un movimiento lineal, y muchas veces o en algunos procesos se requiere que se optimicen los tiempos de mecanizado. Nosotros podemos ir disminuyendo, por ejemplo, este umbral con la finalidad de ir generando movimientos rápidos entre las conexiones de los movimientos de corte, movimientos controlados, para ir optimizando el proceso de manufactura. A lo largo que nosotros vamos haciendo modificaciones, ya sea en las entradas o salidas, en las condiciones de corte o en los procesos como tal ya de manufactura, nosotros podemos ir revisando en la última sección, en la parte inferior, los tiempos de mecanizado de cada una de las operaciones. Entonces, de esta forma nosotros podemos rápidamente, cada vez que hacemos una modificación, ir comparando el tiempo que nos tomaría llevarla, ¿no? Por ejemplo, en este desbaste que podemos observar en pantalla, algo que podemos observar típicamente en los procesos de desbaste son estos segmentos o estas esquinas agudas en las trayectorias, lo cual muchas veces origina que las herramientas se entierren o que el ángulo de corte de la herramienta incremente de manera considerable a tal punto que se puedan quebrar, o si estás generando un proceso de acabado, te genera bastante vibración en la esquina. Todos estos elementos
movimientos o todas estas trayectorias que genera SolidWorks CAM en el proceso de programación son completamente editables. Estas trayectorias, por ejemplo, ahorita que se están utilizando de desbaste, serán trayectorias tradicionales de mecanizado que podemos optimizar de una manera bastante simple. Por ejemplo, aquí desde la pestaña número 3, la que llama desbaste, podemos ir cambiando algunas opciones. Por ejemplo, voy a indicarle que no quiero mecanizar las partes superiores de la pieza, y ya que esta trayectoria muy seguramente me estaría generando algunos enterrones, esto lo puedo verificar de una manera muy sencilla dentro del simulador. Únicamente voy a ir observando, por ejemplo, voy a disminuir la velocidad, voy a reiniciar y puedo ir observando cómo aquí las trayectorias estarían generando en las esquinas. Entonces yo lo que busco es que la herramienta esté cortando de afuera hacia adentro sin que se esté enterrando. Entonces simplemente lo que vamos modificando son las formas que queremos que se generen las trayectorias. Aquí, por ejemplo, solo cambié de estrategia de mecanizado y voy a hacer algunas modificaciones. También le voy a quitar, por ejemplo, el mecanizado de las tapas. Le voy a indicar que la profundidad de corte inicial, ya que es una herramienta, por ejemplo, de 10 milímetros, vamos a considerar el 50% del diámetro de la herramienta. No voy a dejar exceso de material en la parte inferior, y conforme yo voy haciendo modificaciones en las trayectorias, yo puedo ir de una manera rápida haciendo actualizaciones de los mecanizados. Por ejemplo, aquí modifico las alturas de mecanizado. Voy a observar cómo se están generando aquí los cortes. También lo voy a cambiar desde esta parte del desbaste, los voy a hacer por nivel. Y una vez que hacemos nuestras modificaciones, vamos comparando las trayectorias. Ahorita se estaría generando de esta forma. Normalmente para este tipo de trayectoria podremos incrementar el paso de la herramienta un poco más. Entonces en vez de 40 vamos a irnos al 70%, y podemos ir observando de qué forma se estaría generando la simulación. Por ejemplo, voy a disminuir la velocidad. Aquí ya podemos observar cómo ahora la herramienta entra por fuera del bloque de material y los cortes que está haciendo realmente ya son un poco más controlados. Siempre se está generando el mismo corte o el mismo paso de la herramienta, o ángulo de corte estaría siendo constante, lo que puede garantizar que no existe una fractura, ¿no?, durante el mecanizado. Continuando con el proceso, por ejemplo, aquí vamos a dar a aceptar para ir modificando las trayectorias y aceptándolas. Esta parte, por ejemplo, que es el desbaste tal vez de las partes laterales, queremos hacerlo con otro proceso de manufactura. En la parte superior hicimos una trayectoria tradicional o una trayectoria convencional. De hecho, lo hicimos con una herramienta de 10 milímetros. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar también la herramienta. Vámonos a la torreta y vamos a seleccionar una herramienta de 10 milímetros que tenemos desde esta sección. Una vez que la seleccionamos, bueno, también podemos cambiar el portaherramientas, el cual se puede observar desde esta pestaña. Y de igual forma, modificando aquí algunas trayectorias, podemos ir haciendo algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar estas dos opciones para ir generando más movimientos controlados. Lo voy a hacer por nivel. Y por último, generamos la simulación de este mecanizado, en donde vamos a poder observar que el primer movimiento, el primer mecanizado se genera en la parte central de la pieza, y posteriormente se estarían generando los mecanizados en las partes laterales. Aquí algo que yo quisiera generar o elaborar es los mecanizados independientes. Este mecanizado que fuera con una herramienta determinada, y hay que utilizar muy posiblemente otra herramienta, ya que la herramienta puede entrar directamente desde la parte de afuera y poder cortar mucho más material que con una herramienta más pequeña que podría utilizar acá, ¿no? Entonces vamos a hacer una modificación, por ejemplo, en las trayectorias. Aquí dentro de este desbaste, que es la operación que acabamos de observar en la simulación, tenemos dos mecanizados, que serían estos dos rasgos, que estarían generando la trayectoria con la misma herramienta. Entonces realmente aquí lo que tenemos que hacer es ubicar el tipo de rasgo que queremos eliminar o sacar de este grupo, para que únicamente se esté trabajando. Por ejemplo, ahorita con esta opción de desbaste voy a estar trabajando esta parte central. Entonces, si mi pieza, por ejemplo, vamos a medir cuánto tenemos
de esta parte a esta línea tenemos 23 milímetros. Podríamos modificar algunos parámetros de esta operación. Por ejemplo, vamos a disminuir el paso de la herramienta para tener un poco de más movimientos controlados. Podemos indicar que se genere una espiral de esta manera para trabajar directamente toda la forma de la cavidad. Adicional, podemos ir modificando, por ejemplo, que en la parte inferior no queremos que nos deje exceso de material. Simulamos el mecanizado. Aquí ya podemos observar cómo estaría entrando la herramienta de manera directa y posteriormente estaría abriendo hacia las partes laterales, ¿no? Entonces, aquí en esta parte podemos modificar realmente de una manera mucho más eficiente la trayectoria para evitar que trabaje en forma como de ranura y tener un mayor control del mecanizado, ya que la herramienta o la forma de la pieza también nos lo permite. Podemos estar utilizando técnicas de mecanizado en alta velocidad, en donde voy a activar aquí algunos valores únicamente para controlar la forma que quiero generar este mecanizado, y voy a indicar que es un paso un poco menor, pero la profundidad de corte le voy a dar, por ejemplo, del 150%, para ver cómo se estaría generando este mecanizado. Y una de las ventajas de trabajar también con SolidWorks CAM es que muchas veces lo más complicado de hacer una trayectoria en alta velocidad pues es la configuración de los parámetros de corte. Aquí ya podemos observar la forma que se estarían generando los movimientos trocoidales de la trayectoria. Pero bueno, lo más complicado muchas veces es determinar a qué velocidad y qué avance va a girar nuestra herramienta. Una de las ventajas es que podemos utilizar dentro de la sección de las operaciones esta especie como de calculadora, en donde podemos ir indicando el tipo de material, el tipo de dureza que vamos a estar teniendo en nuestro bloque de material, la calidad superficial o revestimiento que pudiera tener nuestra herramienta o recubrimiento. Y también podemos estar indicándole el cono, el sistema de sujeción y la forma de nuestros portaherramientas para poder determinar de manera óptima las condiciones de corte ideales para este mecanizado. Y en automático SolidWorks CAM te determina las revoluciones por minuto, avances tanto de lineales en X y Y. Tú puedes determinar manualmente el avance en Z. También te estaría controlando nuevamente las etapas de las pasadas y tú controlarías manualmente la profundidad de corte, ¿no? Pero como pueden observar en pantalla, aquí podemos obtener un mecanizado mucho más fluido, en donde la herramienta estaría generando un mecanizado o un corte en alta velocidad, entrando desde la parte externa de la pieza o de la cavidad y haciendo estos movimientos en cicloides, en donde en todo momento se puede estar controlando el ángulo de corte o ángulo de ataque que tenga la herramienta, ¿no? Para evitar que ésta se fracture durante el proceso. Este mismo mecanizado, por ejemplo, lo podemos aplicar para los saques que teníamos en la parte lateral. Ahorita al hacer la modificación en esta sección, esos movimientos ahorita ya no los encontramos en el árbol, pero podemos regresar a esta sección y volver a generar nuestro plan de operaciones para nuevamente obtener la operación que generaría las trayectorias. En este caso serían las partes laterales. Esto ya lo podemos estar manipulando, simplemente arrastrando a la posición correcta. Aquí podemos seguir haciendo las modificaciones. Por ejemplo, también queremos que se haga un mecanizado en alta velocidad. Podemos mantener estos parámetros y modificar, por ejemplo, únicamente las profundidades de corte. Y aquí los métodos de entrada también los voy a modificar de esta forma. Y voy a indicar que quiero trabajar con Volume Technology Expert, indicando que el material con el que voy a trabajar es un acero bonificado que ya viene pretemplado con una herramienta recubierta, portaherramientas HSK de boquillas, y voy a indicar que el tipo de corte sea de esta forma, ¿no? Generamos las trayectorias nuevamente y en la pantalla ya podríamos estar observando los movimientos que tendría este mecanizado, que se estarían generando en una sola pasada. Aquí ya podemos ir viendo
la forma que se estarían generando los cicloides, ¿no? Entonces estas son herramientas sencillas que podemos estar utilizando dentro de SolidWorks CAM para poder realizar ediciones en los mecanizados. Y continuando con las modificaciones, por ejemplo, en esta etapa de contorneado podemos hacer un mecanizado mucho más efectivo, cambiando esta trayectoria tradicional. Vamos a indicar que queremos trabajar con un ángulo, en donde el ángulo, por ejemplo, sea de 1 grado para poder hacer un mecanizado de esta forma. O podemos estar indicando que cada vez que haga una pasada la herramienta profundice cierta cantidad de valor en porcentaje del 50% del diámetro de la herramienta para poder generar un mecanizado de este tipo, ¿no? Si queremos hacer algún cambio adicional, por ejemplo, los métodos de entrada, ahorita la herramienta estaría entrando en esta sección de esta manera. Podemos indicarle que lo haga de manera perpendicular tal vez, o haciendo un arco y una línea en tanto en la parte inicial como en la parte final de los mecanizados, ¿no? Lo mismo para esta sección que tenemos en esta parte. Adicional a este mecanizado, por ejemplo, vamos a ver el desbaste que tenemos en la parte inferior. Aquí la herramienta realmente estaría entrando casi en el centro. Este diámetro de la herramienta, perdón, de la pieza es de 26 milímetros y lo estamos haciendo con una herramienta de 16. Por ejemplo, en la parte inferior podemos observar un punteado con una broca de centros y posteriormente un taladrado, el cual muy seguramente es para desahogar el barreno que tenemos en la parte central. Así que esta etapa de desbaste podremos colocarla abajo de esta secuencia de taladrado para que antes del mecanizado de desbaste se haga como tal el proceso de vaciado. Y revisando los procesos de contorneado, bueno, aquí podemos observar nuevamente la opción que habíamos modificado anteriormente. Aquí podemos observar la etapa del contorneado de este desbaste que acabamos de utilizar, así que la podemos bajar para que se haga justo después del proceso de desbaste. Y la última trayectoria de acabado sería el mecanizado del chaflán que tenemos en la parte superior con este avellanador, el cual también se tendría que hacer después de la etapa de contorneado de esta sección. Así que de esta manera podemos ir controlando o manipulando el orden de las operaciones. Por ejemplo, en este contorno, algo que podríamos modificar es el método de entrada. Aquí, como podemos observar, se está generando una línea y un arco que muy posiblemente ocasione una colisión. Entonces aquí en la entrada la voy a indicar que sea perpendicular de esta forma para garantizar que no se genere como un error al momento que se haga la compensación o la interpolación. Si veo que, por ejemplo, está generando movimiento como de retracción en la herramienta, podremos también desactivar estas opciones para evitar que entre desde el centro. Y ahora sí garantizar que la herramienta tal vez entre un poco desfasada del centro, pero ya posteriormente se va ajustando, ¿no? Y podemos, por ejemplo, modificar también el proceso de corte. Vamos a decirle que cada pasada sea de una vez el diámetro de la herramienta y lo va a hacer así en forma como de espiral. Disminuimos los movimientos de retracción. Por ejemplo, aquí en esta sección voy a disminuir este movimiento que es el principal y los movimientos secundarios. Aceptamos la trayectoria y hacemos una simulación completa del mecanizado. Para observar los resultados de una manera mucho más rápida, podemos entrar a este simulador un poco más rápido. Aquí ya podremos observar los resultados de la trayectoria y hacer una comparación de resultados para determinar las zonas en donde tendríamos exceso de material, que típicamente se estarían mostrando en color azul, como por ejemplo estas zonas que podemos observar en la parte central, en las partes laterales, en esta parte frontal.
Normalmente todo lo que son las partes cilíndricas, como estas secciones, en ocasiones visualmente se puede ver esta calidad en la comparación, pero realmente eso es debido a la configuración ya como tal que tenga la simulación dentro de las opciones, pero con este tipo de tonalidad podremos garantizar de que se está llevando a cabo el mecanizado de manera correcta, ¿no? Aquí adicionalmente posiblemente hay que quitar material únicamente en la parte inferior, que sería modificando esta estrategia de desbaste. Entonces únicamente, por ejemplo, me voy a pasar a esta vista. En la parte inferior también tenía un poco de exceso de material, muy posiblemente lo puedo eliminar desde una segunda operación, en donde únicamente lo que tengo que hacer es invertir la pieza de posición, hacer un vaciado de toda esta sección y un cariado en la parte principal o en la zona de aquí arriba, ¿no? Pero en este caso simplemente vamos a modificar nuestra operación de desbaste. Vamos a editar la definición de esta operación. Me voy a pasar a una representación lateral para observar la profundidad de corte a la que quiero llegar, y me voy a trasladar a esta opción de opciones de rasgo y voy a incrementar la profundidad, por ejemplo 42 milímetros. Me parece que ya en esta forma ya estaría llegando la herramienta hasta este punto. Entonces muy posiblemente ya se logró desbastar la parte de abajo, ¿no? Podemos hacer la simulación rápidamente, aquí ya podemos observar el resultado. El siguiente mecanizado que realizaríamos sería el mecanizado de estos agujeros que tenemos en la parte lateral, ya que tenemos algunos chaflanes en la parte superior. Así que vamos a generar nuevamente un rasgo en 2.5 ejes, que en este caso lo vamos a configurar con la opción de agujero, y vamos a seleccionar las caras cilíndricas de ambos barrenos. Mantenemos la opción de agujero como estrategia o drill, indicándole que va a ser una profundidad pasada, y que vamos a tomar como referencia, yo creo, la opción de hasta el tocho, para que se haga completamente pasada la trayectoria. Generamos aquí el grupo que representaría los taladros para primero hacer un desahogo en esta sección. Aquí podemos observar esta operación, pues realmente ya no la utilizamos, así que la voy a eliminar del proceso. Y aquí tengo el punteado, el barrenado con una broca tradicional, un desbaste con una herramienta de 16 milímetros y posteriormente un acabado con otra herramienta de 16 milímetros, o más bien es la misma. Todos estos procesos ya en automático se crean para generar este mecanizado. Entonces simplemente generamos las trayectorias de estos procesos. Aquí podemos ver el punteado, en donde podemos tal vez hacer algunas modificaciones nada más para optimizar el proceso en las etapas de retracción. Por ejemplo, aquí le vamos a indicar que retraiga 1.5, que la aproximación sea en 10. Eliminamos, por ejemplo, tiempos de espera. Damos a aceptar. El proceso de taladrado también lo podemos optimizar. Por ejemplo, vamos a hacer uso del ciclo G73 con esta opción. Vamos a dar unos incrementos, ya que nuestra herramienta es 16 milímetros. Vamos a dar la primera pasada en 16 y los segundos en 30, y disminuimos las alturas de retroceso utilizando un plano de separación G99. En este caso hay que considerar o revisar que no ocurra esto. Por ejemplo, aquí podríamos observar que se estaría generando una colisión. Entonces podemos únicamente modificar estas opciones para garantizar que siempre se estén haciendo las retracciones a partir de la parte superior o del origen o de la zona de trabajo, ¿no? Podemos visualizar aquí la profundidad del mecanizado. Ahí está pasando completamente la pieza, pero debido a que nosotros previamente ya habíamos hecho un desbaste en esta parte inferior, podemos modificar aquí la profundidad del rasgo. Vamos a eliminar la opción de compensación de punta. Vamos a disminuir el valor a 30. Y aquí podemos observar cómo aún con esa profundidad, bueno, podemos generar el taladro sin ningún problema. Generamos la trayectoria.
Y suponiendo que este diámetro de la broca, que en este caso es 16 milímetros, es el diámetro más grande que nosotros tenemos para poder mecanizar un desahogo en este agujero, posteriormente solo vamos a utilizar esta opción de contorneado para poder hacer el acabado ya directamente en ambos agujeros, sin la necesidad de utilizar una etapa de desbaste ya como tal, ya que bueno, el proceso de taladrado ya cumpliría con esa función. Así que en esta sección de contorneado muy seguramente no se ha generado la trayectoria porque ocurre algún problema con las entradas al momento de que se empieza a generar la línea y el arco de posicionamiento, que sería normalmente a partir del centro. Entonces voy a modificar algunas opciones aquí en esta sección para visualizar de qué manera se estaría generando el método de entrada, y el cual se puede modificar desde estas opciones, en donde ahora estamos entrando de manera perpendicular y posteriormente se estaría ejecutando el mecanizado de esta forma. Podemos incrementar, por ejemplo, aquí el valor de la entrada, le voy a poner 2 veces el diámetro como la pasada normal, para que lo haga realmente en una sola pasada. Y únicamente hay que verificar que la posición de entrada no, o digamos durante el proceso de entrada no esté entrando de manera directa en la pieza, ya que únicamente hicimos un barrenado previo. Aquí podemos observar, por ejemplo, el barrenado previo que se hizo. Voy a regresar aquí a la representación lineal. De esta manera podremos observar cómo aquí justo estaría entrando la herramienta, casi estaría tocando el barreno, y ya posteriormente estaría penetrando hasta el final y estaría ejecutando el método de corte, ¿no? Entonces muy posiblemente este barreno está quedando muy pequeño ahorita, lo podemos cambiar. Entonces, en vez de ser una broca de 16 milímetros, vamos a seleccionar una broca mucho más grande, dirigirnos a las librerías como tal. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer un filtro para únicamente visualizar las brocas, las cuales se encuentran en la parte superior. Aquí, si no encuentro una herramienta adecuada o que pueda cumplir con lo que yo necesito, podemos simplemente entrar a la librería o base de datos de herramientas. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un filtro a partir de brocas con un diámetro de 25 milímetros. Voy a revisar si tengo alguna de 50 y selecciono únicamente ya en la base de datos la herramienta adecuada. Por ejemplo, esta herramienta que es de 40 milímetros, la seleccionamos, cambiamos el portaherramientas y únicamente verificamos que la profundidad sea la adecuada. En este caso hay que volver a regresar, activar la compensación de punta y permitir que el sistema calcule una profundidad más o menos aproximada, y ya posteriormente nosotros vamos simplemente ajustando mediante estos parámetros las profundidades del mecanizado, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un valor de 35. Ahora vamos a colocar un valor, por ejemplo, de 38. Y aquí ya podemos observar cómo se estaría efectuando el mecanizado. Simulamos nuevamente el camino de la herramienta a partir del punto del contorneado y ejecuto nuevamente la simulación del mecanizado. Aquí ya podríamos observar cómo estaría abriendo el mecanizado de la herramienta, y desde esta forma podríamos estar checando. En este caso ahora sí ya tengo un barrenado previo lo bastante grande como para que pueda entrar la herramienta. Estaría cortando este segmento de material, que en este caso sería como 1 milímetro, y ya posteriormente estaría saliendo, ¿no? En este caso esta zona pues no existiría, y damos a aceptar. Como último paso, vamos a hacer una pasada en la parte superior, que es un contorno que estaría mecanizando este chaflán que tenemos en la parte superior. Así que vamos a reutilizar esta herramienta, o más bien esta operación de contorneado. Simplemente la voy a copiar. A este, por ejemplo, le voy a poner aquí el nombre de chaflán, nada más para identificarlo durante el proceso. Y pues obviamente tengo que cambiar la herramienta. Me parece que aquí ya teníamos una avellanadora en la parte inferior que se había utilizado en algún proceso, y en la sección de contorneado únicamente indicamos las medidas del chaflán. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esta línea. Me parece que el chaflán debe tener como
1 milímetro de profundidad. Aquí podemos ir asignando los valores y generar las trayectorias de mecanizado adecuadas para poder ir observando el mecanizado de esta forma, ¿no? Podemos hacer diferentes modificaciones en los métodos de entrada o simplemente generar la simulación para observar qué estaría generando durante el proceso, ¿no? Aquí podemos ver ya el avellanado de la parte superior de este barreno, del otro barreno también. Por ejemplo, nada más voy a modificar las alturas de retroceso. Modificamos, vamos a poner un valor de 10 y de esta manera ya habremos finalizado la programación de nuestra pieza. Asignamos nuestro cero de programación, que en este caso va a ser un G54, y generamos la simulación de nuestro proceso. En el próximo video mostraré de qué manera podemos incorporar nuestros dispositivos de sujeción durante el proceso de programación y de qué forma podemos asignar varios ceros de programación simulando varios montajes en una máquina.